me saltó a la memoria todas estas grabaciones que hemos visto en donde están interpretando a los grandes de todos los tiempos con unas sinfónicas extraordinarias y son los alemanes a punto de masacrar Bueno, pollos completos, ¿verdad? Hitler era un amante del arte. Parece mentira, pocos saben de esto. Y Hitler fue un pintor medio frustrado. Y Hitler, hablando de esta supremacía y de que los alemanes son los buenos, etcétera, llegó a hacer una exposición de arte en el cual el arte abstracto, que después ya tuvo otra serie de modalidades y ha crecido y es un arte que tiene muchas interpretaciones, pero entonces hizo dos salas. En una sala lo figurativo. Y paisajes y bodegones y cuerpo humano, etcétera, así precioso, colgados con sus luces. Y la parte abstracta y demás la puso en la otra sala, pero horrible, sin luz, todo mal, o sea, en mal plan. Y entonces, claro, la gente llegaba y veía ese tiradero, pues ¿a qué me meto? Y se pasaban a la otra sala. Lo que mucha gente tampoco sabía es que pensarías que en esa sala solamente había alemanes, y no, había artistas de todo el mundo, pero una manera en que Hitler trataba de decir, esto es lo bueno, lo que los alemanes tenemos como arte y no estas otras porquerías y demás. Pero parte de esto por su frustración de Hitler, hacia el no haber podido desarrollar una parte artística como tal vez él hubiera querido. Pero fíjate, no hace muchos años, todavía en algunos canales de televisión abierta, en las publicidades que se hacían, se anunciaba ballets, Bellas Artes estaba muy activo permanentemente, había conciertos, ópera, todo. Y hace tiempo que hay un silencio en torno a la cultura brutal. Bueno, la cultura en general en el país sí ha estado, lo voy a decir en palabras como suenan, totalmente pisoteada. No hay una cultura de los mismos políticos o gobernantes para que la cultura les ayude y que sería una manera muy, muy positiva para desarrollar muchas otras cosas. El arte es punta de lanza en Fíjate, muchas los cosas. museos de la Ciudad de México, por ejemplo, eran ejemplares. Siguen siendo. Ya no tienen el mantenimiento de antes, ni tampoco tenemos toda esta serie de exhibiciones como los egipcios, ¿no? Que trajeron sus grandes piezas al Museo de Antropología, otras exhibiciones que había de colecciones internacionales en otros museos y llegaban a México y se anunciaban. Hace mucho tiempo que yo no las veo. Se ha ido Bueno, disminuyendo es porque más, ahí en Sobrepaseo de la Reforma, en donde está Chapultepec, pues había toda una exhibición sí, como de pasillo pinturas, cultural, como un ¿no? pasillo cultural. Ya tampoco está. Porque el presupuesto efectivamente lo han recortado y también pudiéramos hablar como si lo han hecho con la tecnología, ¿no? Y cosas así. Pero hablando en específico del arte, sí se ha reducido muchísimo. Después vino la pandemia, peor tantito, con todo cerrado. Y después, bueno, las elecciones y todo el dinero que jalan, pues que vamos a destinar presupuesto para la cultura. Véngase para los panfletos estos Pero que son ¿será basura solamente y cuestión de demás. pesos y centavos, Ricardo? ¿O también tiene que ver la voluntad? Tiene que ver La con las dos voluntad cosas. política y la presencia y la exigencia de quienes tienen sobre sus hombros la obligación de darnos esa dosis de tranquilidad, de cultura, de arte, porque fíjate que hicieron una convocatoria para varios pintores para las portadas de los libros de texto. Entonces hicieron la convocatoria, muchos de ellos participaron, uno de ellos mi vecino, un pintor también ya muy mayor, pero famoso, entregaron sus trabajos y después tenemos estas caricaturas de portadas de libro de texto que son verdaderamente ofensivas y a los pintores que habían participado con todo y respetuosamente les dijeron, oigan, manden por sus obras porque no sirvieron, no salieron seleccionadas. Sí, totalmente. O sea, el manejo del arte yo creo que ha tenido distintas etapas al paso de la historia, ¿no? Si me remoto no tan atrás, pero sea los años 1900 y todo esto de lo que era la tenencia de la tierra y lo que era
en fin, Zapatas y lo que era o no el sindicalismo, etcétera. Vasconcelos, secretario de Educación, dice, vamos a educar al pueblo a través de hacer murales, y por eso Diego Rivera, Clemente Orozco, el mismo Siqueiros toman fuerza y trataban de educar, y suena bien el principio, ¿no? El pueblo no sabe leer, es tonto, según ellos, y vamos a educarlos a través de estos murales, y por eso nace el muralismo, se desarrolla muy fuerte en México el muralismo, ¿no? Que hoy día se ha transformado, porque puedes hablar de graffiti, puedes hablar de, pero tiene otra connotación totalmente diferente, porque tiene que ver con el vandalismo o no, con esa adrenalina de que lo hago en lo prohibido, o que comunico, o que si hay lenguajes ocultos para que vamos todos a robar o vamos a hacer, o sea, es toda una serie de transformaciones, y en eso yo creo que también viene un poco lo que decías, porque la gente ya no busca a veces, los jóvenes sobre todo, algunos conciertos de clásicos, o por qué los mismos celulares o las plataformas como YouTube y demás vienen a cambiar un poco las tendencias de lo que estábamos acostumbrados. Porque, por ejemplo, si tú ves tu celular, ahorita que mencionaba los murales, uno de 20 metros por 20 metros, pues te cabe en la pantalla y lo ves en la pantalla. Y pierdes un poco el orden de grandeza. Si desde 20 metros, lo estás viendo centímetros. Y a su vez puedes ver una pintura chiquitita, pero la ves al tamaño de la pantalla y lo mismo, pierdes la proporción de los tamaños. Entonces, cosas como estas vienen un poco a revolucionar y a cambiar pues, a los mismos jóvenes y las preferencias de los jóvenes. Y ya cuando hablo de jóvenes, estoy hablando de personas que a lo mejor tienen 40 años. Esa generación vivió con los Nintendos, nació con los Nintendos. Y hoy día siguen en sus fiestas o en sus reuniones estando el Nintendo y están haciendo el fútbol o están haciendo en fin, lo que sea a través de estos videojuegos. Entonces, todo eso modifica en muchísimo lo que tal vez era esa contemplación en museos de las obras, e ir a las obras, no digamos de los libros, tomas un libro y te huelen, ¿no? Y sientes, y es uno viejo, hasta trae los estos que te da el picor y alergia porque estaba empolvado. Hoy día, pues, el celular y ahí lees todo. Y peor tantito, yo digo el síndrome del dedo, ¿no? Que vas, y en un segundo te echaste un museo porque viste 10 pinturas, se acabó. Entonces yo creo que mucho tiene que ver en cómo hay que tratar que los jóvenes tengan ese contacto y entonces provoquen a los sentimientos, a los sentidos en general.